Bueno, seguimos resolviendo este problema y nos quedamos en el cálculo de la ecuación de temperatura, que nos dice que va a estar en función de la conversión. A medida de que la conversión incremente, la temperatura va a ir incrementando en el reactor. Si es un reactor PFR, a medida de que la conversión aumente con la longitud, la temperatura también va a ir incrementando se va a elevar con respecto a la longitud también. Ajá, entonces, bueno, otra cosa que debemos de tomar en cuenta, porque esta va a ser nuestra primera ecuación, esta vamos a nombrarla como la ecuación A. Ajá, vamos a nombrar la ecuación A, la vamos a utilizar después, la dejamos ahí, y lo que vamos a hacer es utilizar la ecuación que dependan también de la temperatura. Otra ecuación que depende de la temperatura es la rapidez de reacción, ¿sí? Y las constantes, dado que Arrhenius sabemos que depende de la temperatura. Entonces voy a poner aquí la otra ecuación. La ecuación que depende de la temperatura va a ser la constante de Arrhenius, K, va a ser igual a K, en este caso es K0, exponencial de energía de activación sobre dr multiplicado por 1 sobre de temperatura de referencia 1 menos 1 sobre de temperatura. Entonces, si sustituimos valores, sabemos que en este caso K0, ¿cuánto va a ser? Pues K0 es lo que nos están diciendo aquí en el problema. Nos dice que es 31.1 a 360 Kelvin. Entonces K0 va a ser igual a 31.1 exponencial de energía de activación. La energía de activación nos están diciendo también, regresamos al problema, que es de 65.7 kilojoules por mol. Entonces 65.7 y la constante R, pues la constante R va a estar en joules por mol. Entonces debo de convertir esos kilojoules por mol a joules. Entonces serían 65.700 sobre de 8.31, porque 8.31 es el valor de R en joules mol Kelvin. Ajá. Entonces 1 sobre de la temperatura de referencia 1, sabemos que esta constante, esta que nos dieron acá, la de 31.1, nos las dieron a 360 Kelvin. Entonces la temperatura de referencia 1 es 360 menos 1 sobre de la temperatura. Entonces, a final de cuentas, si calculamos esto, nos da que la constante va a ser igual a 31.1 exponencial de 7.906, y si multiplico eso, o sea, encuentro el común denominador de esto va a ser 360 por temperatura. Ese sería el común denominador. Y tendríamos que sería temperatura, los numeradores serían temperatura menos 360. Ajá. Y esta sería la ecuación B que estaba yo buscando. Ajá. Entonces la ecuación va a ser así. Primero calculamos la temperatura, y una vez que calculamos la temperatura, esta misma temperatura que tenemos aquí la sustituimos en este punto. Y calculamos la constante. Pero también necesitamos la otra constante. Entonces la otra constante va a ser la fórmula que teníamos, la fórmula de Kc, va a ser igual a Kc0 exponencial de delta H Rx, este es 0, sobre de igual también R, que multiplica a 1 sobre de temperatura de referencia 2
menos 1 sobre de temperatura. Y por lo tanto, en este caso tenemos Kc va a ser igual a Kc0. Kc0, ¿quién sería? Lo vamos a ver aquí en el problema. Y el problema nos dice que Kc0 va a ser igual a 3.03 a 60 grados centígrados. Entonces, aquí vemos que esto sería 3.03 exponencial de... Esto es a 60 grados centígrados. De delta HRX, que en este caso sería menos 6900 joules por mol sobre de R, que también va a ser 8.31. Y la temperatura de referencia son 60 grados centígrados, que nos dice que serían 333 Kelvin. Menos 1 sobre de temperatura. Entonces eso sería Kc va a ser igual a 3.03 exponencial de... Esto me va a dar un valor de menos 830.3. Y igual también el factor común de esto va a ser 333 por temperatura. Esto sería temperatura menos 333. Cerramos paréntesis. Y esta sería nuestra ecuación C. Ok, entonces vamos a obtener una ecuación C, una ecuación D. Antes de calcular la rapidez de reacción, que la rapidez de reacción es la que más nos interesa. Entonces, para calcular antes de calcular la energía de la rapidez de reacción, lo que quiero calcular es la conversión en el equilibrio. ¿Qué es la conversión en el equilibrio? Pues nosotros sabemos que, por ejemplo, si tenemos una cinética, va a llegar un punto en el que nosotros vamos a comenzar a reaccionar y vamos a llegar a un equilibrio. Por más de que avancemos, no vamos a tener otro valor de conversión. Entonces aquí tendríamos conversión, aquí tendríamos tiempo. Entonces en este lugar donde la conversión ya permanece constante, podemos decir que vamos a tener la conversión en el equilibrio. Entonces esa sería la conversión en el equilibrio. ¿Y cómo la calculo? Pues en este caso va a ser cuando la rapidez de reacción ya sea igual con 0. Entonces tenemos la fórmula de rapidez de reacción. Nos dice que rapidez de reacción va a ser igual a K por CA0 1 menos 1 más 1 sobre de Kc por X. Esa va a ser nuestra fórmula de rapidez de reacción. Entonces cuando menos RA sea igual con 0, vamos a tener que 0 va a ser igual a K por CA0 1 menos 1 más 1 sobre de Kc por X. Entonces esto lo paso del otro lado, me quedaría esto de aquí, K por CA0 lo paso del otro lado, se vuelve 0. Entonces me quedaría 1 menos 1 más 1 sobre de Kc por X va a ser igual con 0. Entonces me quedaría que 1 más 1 sobre de Kc va a ser igual con 1, ¿no? Esto lo paso del... bueno, todo este término de entre paréntesis lo paso del otro lado. Y eso está multiplicado por X. Entonces X va a ser igual a 1 sobre de 1 más 1 sobre de Kc. Este término de acá abajo
lo puedo convertir en lo siguiente. Lo voy a poner por acá arriba. 1 más 1 sobre dkc. Si yo pongo esto como denominador común, voy a tener como denominador común a kc, y eso sería kc más 1. Entonces esto me quedaría como kc más 1 sobre de kc. Por lo tanto, este kc de aquí está dividiendo, va a pasar arriba multiplicando, entonces nos quedaría x es igual a kc sobre de kc más 1. Ajá. Y esta sería nuestra expresión para obtener la conversión en el equilibrio. Ajá. Entonces esta sería x de equilibrio, sería esto. Y esta sería nuestra ecuación D. ABC D. Ajá, entonces ya tenemos nuestra ecuación D. ¿Qué más nos faltaría? Nos faltaría nuestra ecuación E. Nuestra ecuación E va a ser simplemente la ecuación de rapidez de reacción. La ecuación de rapidez de reacción ya sabemos que es menos RA es igual a K por CA0. 1 menos 1 más 1 sobre de Kc por X, y cierro corchete. Eso sería E. Y F va a ser igual a una ecuación que tenemos para calcular el volumen de un reactor, que sería FA0 sobre D menos RA. Entonces este sería el algoritmo para resolver reactores adiabáticos. Primero calculo la temperatura en función de la conversión. Después calculo las constantes. Ajá. Puede ser que incluso sea reacción no reversible, y cuando tenemos reacción no reversible no vamos a tener Kc, solamente vamos a tener K. Entonces calculamos las dos constantes o una sola constante si es el caso, y después calculamos la rapidez de reacción, y con la rapidez de reacción calculamos FA0 sobre D menos RA, que es el volumen. Calculando también X de equilibrio, que va a ser la conversión máxima que vamos a obtener. Entonces aquí tengo el resumen de todas las ecuaciones que voy a utilizar. Ajá. O bueno, no un resumen, sino el conjunto de ecuaciones. Conjunto de ecuaciones. Ajá. Entonces lo que voy a hacer es hacer una tabla. En este caso, bueno, voy a hacer eso. Voy a poner un estilo de papel. Cuadrícula. Entonces voy a hacer una tabla. En esta tabla voy a tener conversión X, y voy a tener las conversiones que yo proponga. En este caso yo propongo tener conversiones de 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.65 y 0.7. Ok, y ¿qué otra cosa? Después de ahí, con esta conversión calculo la temperatura. Después de ahí calculo el valor de la constante. De ahí el valor de Kc. Después del valor de Kc calculo la conversión de equilibrio. Después de la conversión de equilibrio calculo menos RA, la rapidez. Y por último, la última columna va a tener el valor de FA0 sobre D menos RA.
Entonces yo voy a hacer 2 y ustedes completan la tabla. Ajá. En este caso, primero calculamos, voy a poner de color rojo. La temperatura sería temperatura va a ser igual a 333 más 43.43. Con esto va a ser con x igual con 0. Entonces, si esto es igual con 0, este término se elimina y la temperatura sería de 333 Kelvin. Entonces, para el primero sería temperatura de 333. Ajá. Ok, una vez que calculé la temperatura, ahora calculo el valor de la constante. Entonces serían K va a ser igual a 31.1 exponencial de 7906, temperatura que es 333 menos 360 entre de 360 sobre de temperatura. Ajá. Y esto me da un valor de 4.22. 4.22. Ajá. Entonces el valor de K es igual a 4.22. Y después con la misma temperatura vuelvo a calcular Kc. Kc es igual a 3.03 exponencial de menos 830.3 por temperatura. Temperatura es 333 menos 333 sobre de 333 por 333. Ajá. Y esto me va a dar un valor de 3.1. Entonces ese sería el valor de Kc, 3.1. Ahora x de equilibrio lo calculo con Kc. Entonces x de equilibrio va a ser igual a, una vez que ya calculé esto, sería Kc, que sería 3.1 sobre de 3.1 más 1. Esto va a ser igual a 0.76. Entonces esta x de equilibrio desde el principio estoy diciendo que la conversión máxima que podemos tener, o la conversión a la que se va a llegar en este reactor, es de 0.76. ¿Qué sería esta conversión máxima? La de equilibrio. Ajá. Ok, entonces esto sería el valor de x de equilibrio, 0.76. Y después calcularíamos la rapidez de reacción. La rapidez de reacción sería menos RA es igual a K. K ya la calculé, es 4.22. Multiplicado por CA0. CA0 lo obtengo de los datos, que es 9.3. 9.3. Ajá. Ese sería el valor de por 9.3 por 1 menos 1 más Kc. Kc que sé que tiene un valor de 3.1. 1 sobre de 3.1 por x que tiene un valor de 0. Entonces todo esto me va a llevar a un valor de 39.2. 39.2. De hecho ese término se elimina y nada más me queda la multiplicación de 4.22 por 9.3. Y yo tengo un valor de 39.2. ¿Ok? Y al último tendría yo que calcular a FA0 sobre D menos RA. No sé si ya habíamos calculado el valor de FA0 o ya hemos dicho cómo calcular el valor de FA0. Aquí está, FA0 va a ser la multiplicación de 163 por 0.9. Entonces, por aquí lo pongo. FA0 va a ser igual a 163 por 0.9. Me lo voy a llevar así. Entonces, FA0 sobre de menos RA
va a ser igual a 0.9 por 163 sobre de la rapidez de reacción, que sería 39.2. Ajá, y con esto voy a tener un valor de 3.74. 3.74. Entonces este es 39.2 y este es de 3.74. ¿Sí? Bueno, entonces seguiríamos con cuando la conversión cambia a 0.2. Cuando la conversión, voy a utilizar estas mismas ecuaciones. Entonces cuando la conversión cambia a 0.2, esto ya no vale 0. Y esto lo reemplazamos por 0.2. Entonces esto me va a dar un valor de 338.7. 338.7. Ese sería en Kelvin, ¿no? Ajá. Ok. Entonces, como cambia la temperatura, va a cambiar la constante. Ajá. Entonces, esto cambiaría. ¿Sí? Aquí sería 338.7. Y vamos a ver si es lo único que cambiaría. Sí. Ah, no, también esto de acá abajo. También esto de acá abajo. Bueno, de hecho ni lo pusimos. Pero esto cambiaba también por 338.7. Ajá. Por lo tanto, aquí vamos a tener un valor de 7.76. 7.76. Este es el valor que vamos a obtener. Ajá. De igual manera aquí, quitamos el 333 de aquí y el 333 y lo sustituimos por 338.7. 338.7 y 338.7. Y por lo tanto el valor del resultado cambiaría. Cambiaría a un valor de 2.9. 2.9. Ahora seguimos. Como cambió el valor de la temperatura, cambia el valor de Kc, entonces cambia también la conversión en equilibrio. Sería de 2.9 sobre 2.9 más 1, que sería el valor de 0.74. 0.74. Ok, entonces aquí también cambió el valor de la constante, cambió el valor de Kc y cambia el valor de la conversión. La constante, Kc y el valor de la conversión. Entonces el valor de la constante ya sabemos que sería 7.74. 76, perdón. 7.76 por 9.3, la concentración inicial no cambia, más 1 menos 1 más Kc, y Kc tiene un valor de 2.9. 2.9, por lo tanto el valor de rapidez cambiaría a 52.8. 52.8. Y en este caso pues cambiaré el valor de FA0 sobre d menos RA. FA0 permanece constante, pero RA sería lo que obtuvimos aquí, sería de 52.8. Y ya entonces, ya dividido, tendríamos un valor de 2.78. 2.78. Entonces pongo todos los valores, serían de 338.7
K me salió de 7.76, KC de 2.9, X de equilibrio de 0.74, la rapidez de 52.8 y el valor de FA0 sobre D menos RA de 2.78. ¿Sí? Entonces completen la tabla, completen esta tablita.